La primera era febrero. Entonces, no son de otra. A ver, para los que no me conocen, soy Rafael Molina, el docente de Oscar. La materia, como dice la norma o la reglamentación, la vamos a dividir en dos exámenes parciales y un examen final y la parte práctica, que el examen práctico final van a dar junto con el examen final de la materia. La práctica la vamos a hacer en el Instituto de Lojo Molina, en la calle René, en la avenida René Moreno, entre Plaza Blacud y avenida Iral, al frente de la calle. El texto guía, texto de Robeda. Pueden leer el texto que quieran, no hay problema. Pero el texto guía para cuestión de preguntas y respuestas está ahí, de Robeda, por toda la banda, porque es un texto básico, que es simple y es bien resumido. Para lo que ustedes necesitan aprender en la materia es suficiente. Pero pueden leer lo que quieran, ¿no? A la práctica van a asistir con mandil blanco. Con mandil blanco. Y por favor lleguen en lo posible a horario. La práctica está diseñada por grupos y de acuerdo al programa van a uno a las 10, otro a las 9 y otro a las no sé cuánto. Pero normalmente lo que hacemos para facilitarles a los alumnos es que la práctica de oftalmología se hace a las 8 de la mañana. No el día que les toca. Cada uno puede ponerse el día que quiera. El día que tenga más espacio, a las 8 se ponen ahí. Hay un cuaderno, no sé si ya saben. No saben. En la clínica hay un cuaderno que está puesto ahí. Ustedes llegan a la hora que quieran y se anotan. Si quieren el lunes, martes, miércoles, jueves, el día que les convenga a cada uno. Procuren ir primero para no ser los últimos y tener que ir donde se pueda. El boiler lo tomaba turbia, ¿no? Entonces los primeros se ponen en los lugares que les convengan. ¿Qué más? En la clínica vemos varios médicos y todos vamos a atenderlos a ustedes en su clase teórica. Procuren leer para ir y preguntar y aprovechar de la clase teórica, de la clase práctica. Por el reglamento, las personas que no cumplen un cierto número de asistencia pasan directo a segunda instancia. ¿Vale? Pero no falten, no. Es cuestión de no faltarse a la práctica y listo. Y ahí van a aprender algunas cosas que deben saber. La idea de la materia de oftalmología en el programa, en el penso, es que los médicos que salen de aquí tengan conocimiento suficiente de la parte de oftalmología para completar su formación. No es que aprendan oftalmología para ser oftalmólogos, no tiene sentido. Pero lo que se les enseña y lo que se les pregunta y se incide muchas veces, se repite varias veces en cada clase, es las cosas que el médico general tiene que saber de oftalmología. Parecería que no hay nada que ustedes tengan, el médico general tenga que saber, pero hay. Y ahí irán viendo que hay. Entonces, eso es. Motivo de las pruebas, motivo de los exámenes, ver cuánto aprendieron. No es aplazar a nadie. El que quiere, nosotros somos condescendientes. El que quiere aplazarse, no hay problema, lo dejamos que se aplace. Pero la primera clase, normalmente les ponemos, a todos les regalamos 100 de nota. 100 tienen ahorita todos. Y cada uno se va disminuyendo lo que quiere. Y eso es a criterio propio. Entonces, han visto la clase de anatomía, la anterior, ¿no? Anatomía, embriología, un poquito de fisiología, que es lo que tienen que conocer al comienzo. Y esta clase de semiología para saber cómo se examina y qué métodos se usan para examinar en oftalmología, que deben saber qué procedimientos hay de apoyo que el médico general, por ejemplo, aquí vamos a hablar de campimetría. Y la campimetría es útil no solo en oftalmología, es útil en neurología, para diagnosticar tumores, alteraciones
cerebrales, en las vías ópticas, etc. Y si ven ustedes, la oftalmología es físicamente el órgano más chico, ¿no? Bueno, donde yo sé, no sé qué dirán los muchachos, pero el órgano más chico es la oftalmología. Y sin embargo, ¿cuántos pares craneales tienen que ver con la oftalmología? ¿Saben? Primero par, ¿cuál es? Primer par. Eso. El segundo par. Ya vamos con uno, ¿no? El tercer par. Dos pares ya con oftalmología, ¿no? El cuarto. Llevamos 4, ¿no? Llevamos 3 de 4 con oftalmología, ¿no? El quinto. Llevamos 4 de 5, ¿no? Con el ojo. El sexto. Motor ocular externo, ¿no? Llevamos 5 de 6 con el ojo, ¿no? Y el séptimo tiene que ver con el ojo. Ya tenemos 6, son 7 pares que tienen que ver con oftalmología. Entonces, si se fijan, no es porque sea lo más importante ni lo menos importante, pero hay mucha relación con la neurología y con otras especialidades que vamos a ir viendo que hay perlitas que les van a ir sirviendo para ir acoplando los conocimientos que ya tienen ustedes y hacer diagnósticos mejor. ¿Okay? Entonces vamos a ver semiología. Semiología, como en todas las ramas de la medicina, la semiología son los diferentes procedimientos para llegar a un diagnóstico. Eso es la semiología en conclusión. En oftalmología es un poquito diferente por la parte subjetiva. No sirve esto. ¿Ves? Ok. Claro. ¿Desde ahí podés manejarlo? Ok. ¿Funciona? Ok. Entonces, en la semiología, ¿no? Las maneras de llegar al diagnóstico, nosotros ocupamos estos tres pasos. El interrogatorio, como en todas las especialidades, donde los datos del paciente son importantes y tienen que meterse a la cabeza en todas las materias de que el médico que no hace una historia clínica o un resumen, aunque sea privado o sea lo que sea, está haciendo medicina mala, porque no se va a acordar de todos los pacientes ni que tenía cada uno. Pero hay que tener una historia clínica que es la hoja donde van a registrar las cosas que tiene cada uno. Entonces en el interrogatorio está el nombre, la edad es importante, las patologías son diferentes de acuerdo a la edad. Hay patologías del niño que no las tiene el adulto o viceversa, ¿no? O hay enfermedades que ocurren en la juventud y no en la vejez o al revés. Entonces, la procedencia, de dónde viene el paciente, hay enfermedades que tienen los de Oruro y no tienen los de Puerto Suárez, los de Villamonte. Entonces, la procedencia, de acuerdo al ambiente, es importante para ayudar en el diagnóstico. Y así, los diferentes puntos del interrogatorio del paciente son importantes. El examen objetivo y el examen subjetivo, en oftalmología por lo menos, está bien dividido y hay que tomar en cuenta al examinarlo al paciente. En el interrogatorio, entonces, de nuevo, las principales causas de consulta oftalmológica, la principal, digamos, es la disminución de la agudeza visual, disminución de la visión. Más del 90% de los pacientes que consultan al oftalmólogo van porque ven menos que lo normal. La segunda causa es dolor. Tercera, las secreciones oculares, el lagrimeo y fotofobia y otras que vamos a ir viendo. La disminución de la agudeza visual. La disminución de la agudeza visual hay que tomar en cuenta si la disminución es lenta o es súbita. Totalmente diferente decir
me ha bajado la visión de a poco desde hace 5 años, es decir, ayer veía bien y ahora no veo. En la progresiva, en la lenta, la presbicia es común y es universal. La disminución de la visión alrededor de los 40 años por disminución de la elasticidad y enfoque del cristalino. La presbicia, la necesidad de leer con lentes para cerca, porque el fenómeno de acomodación, que hemos visto en la clase anterior, que la acomodación es la capacidad que tiene el sistema visual de enfocar objetos a la distancia y de cerca, por la placidez y elasticidad de la cápsula del cristalino, por la zónula, el efecto de la zónula y los músculos circulares del cuerpo ciliar. Esos 3 mecanismos que actúan que hacen que yo pueda mirarle la cara a la señorita que está allá y pueda mirar la palma de mi mano. Ese mecanismo se va atenuando a la medida en que llega a los 40 años y eso se llama presbicia. Entonces, ese señor que está ahí leyendo en su mano es probablemente un presbiótico. Las cataratas son opacificaciones del cristalino. No van a decir catarata cuando ven una carnosidad, por favor. La catarata es el cristalino opaco, que ocurre se le dice senil cuando ocurre a partir de los 50 años. Hay una variedad de cataratas que vamos a verlas cuando toque el tema de cristalino. El glaucoma crónico es progresivo y de a poco va afectando la agudeza visual, pero más que todo el campo visual. Y las afecciones degenerativas de la retina, sobre todo en las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, la gente mayor, es de a poco. Las pérdidas súbitas o disminuciones súbitas de la visión, uno de los principales motivos de la disminución súbita es el desprendimiento de retina. El desprendimiento de la retina, como ven, esta zona de la retina, esta zona está desprendida. Aquí está la cabeza del nervio óptico y los vasos de la retina. Eso produce pérdida súbita de la visión. Las neuritis ópticas agudas también producen pérdida de la visión súbita. Obstrucciones vasculares como esta es una oclusión de la vena central de la retina. Este se llama fondo de ojo en cielo tormentoso. Hemorragia en toda la retina por oclusión de la vena central de la retina. Y en los glaucomas agudos por compresión de las estructuras neurológicas intraoculares. Con el dolor hay que tener en cuenta dónde duele, en qué parte duele. Me duele el ojo, pero a veces les duele la ceja y dicen me duele el ojo, ¿no? Entonces, dentro del ojo es el dolor, hay que preguntarle al paciente, o es alrededor del ojo o detrás del ojo. Si es dentro del ojo, vamos a pensar en un glaucoma o en una inflamación del cuerpo ciliar como iridociclitis. Alrededor del ojo vamos a ver en las inflamaciones, en las neuralgias, inflamaciones de los senos paranasales, por ejemplo. Y detrás del ojo en los tumores y sinusitis. ¿Cómo duele? El dolor es punzante, es profundo, es opresivo. Punzante en las úlceras, en la iridociclitis, en el glaucoma, puede ser profundo y opresivo, como si estuvieran apretando el ojo. ¿Y cuándo duele? Los pacientes que amanecen y dicen amanezco con dolor de los ojos, ese es un paciente que probablemente tiene una hipertensión ocular que se manifiesta en las primeras horas de la mañana, porque la presión intraocular hace pico en las horas de la madrugada. Con los movimientos oculares en las neuritis ópticas. El paciente llega al consultorio y se queja de que le duelen los ojos cuando mira a los lados. Por dolor al movimiento ocular, neuritis óptica, proceso inflamatorio. Y a las últimas horas del día con las ametropías, con las hipermetropías, sobre todo por el trabajo de todo el día en computadoras, etcétera, y dolor ocular que es producido por la hipermetropía, por la acomodación. El examen objetivo se realiza en oftalmología de dos formas. El examen en cámara clara, en un cuarto con las luces encendidas, quiere decir con iluminación natural, para ver patologías de las cejas, que son parte del sistema visual, los párpados, para ver la conjuntiva, para ver el segmento anterior del ojo,
etcétera. Eso lo vemos en la cámara clara. Por ejemplo, este paciente que tiene un herpes zóster o esta paciente, en la cama no necesitamos ningún instrumento para saber que eso es un herpes. Si alguna vez han visto un herpes, ya lo saben. Y si no han visto, ya lo están viendo. Entonces, el herpes, de la misma manera que están viéndolo en la cara, que es un herpes facial de la rama superior del trigémino en este caso, se presenta en cualquier parte del cuerpo, en el tórax, pero siempre la característica del herpes facial o en cualquier parte del cuerpo es que el herpes se presenta en una parte del cuerpo, ya sea en la derecha o en la izquierda. Este es un herpes facial. Fíjense ustedes que hay una línea media y esta parte no tiene nada, pero toda la parte temporal superior del lado de la cara del paciente está afectada. Entonces, todas las alteraciones, ptosis del párpado, caída del párpado, se lo miran al paciente y ven que un párpado está más bajo que el otro, una ptosis palpebral. Que esa ptosis palpebral puede ser una parálisis del tercer par, del motor ocular común, porque ya van a ver que la inervación del elevador del párpado superior está dada por el tercer par. Y otras patologías, ustedes pueden ver pestañas blancas, por ejemplo, escoliosis se llama eso. Es característico y está relacionado con tumores intraoculares e intracerebrales también. Hay patologías que están relacionadas con otras. Y en la cámara oscura, el examen de cámara oscura, esto es referente a la cámara clara. En la cámara clara ustedes incluso sin tener ningún instrumento pueden hacer una confrontación, se llama, con el paciente. El paciente sentado al frente del médico y dice, yo veo esta parte, no veo bien. La parte derecha no veo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con un paciente así se le manda a hacer una campimetría para ver dónde está la lesión. Pero sin tener campímetro ni nada, el médico que ha pasado por oftalmología le dice, tápese un ojo, le tapa el ojo izquierdo y le dice, míreme la punta de mi nariz y muestre un objeto, me va a avisar cuando lo vea. Y le muestra el objeto y donde el paciente dice que lo ve, se supone que hasta ahí ve, esta parte no ve. Y de arriba a abajo lo mismo, mire y avíseme cuándo. Y de abajo para arriba lo mismo, te va a dibujar imaginariamente un campo visual y vas a ver si es que hay una hemianopsia o no hay hemianopsia o hay que hay, que ya lo vamos a ver. Cuando toque el examen, va el correspondiente. Vamos a ir bien. Entonces, eso en la cámara clara, pueden hacer algunos exámenes, como revertir los párpados y ver si hay cuerpos extraños, lo más elemental que cualquier médico tiene que saber, cómo sacar una basura del ojo, ¿cierto? No necesitan tecnología para eso, es volcar el párpado y mirar qué tiene con una linterna. Pero en el examen de la cámara oscura, ¿no? Se examina al paciente con una luz oblicua. Generalmente se puede ver la cámara anterior, la córnea, el cristalino, el vítreo, la parte anterior del vítreo y hasta la retina con la ayuda de otros instrumentos que vamos a ver ahora. Entonces la biomicroscopía en el examen de cámara oscura es el principal instrumento en oftalmología. La lámpara de hendidura o biomicroscopio que aumenta de 6 a 40 veces el tamaño de las imágenes que vemos. Con este examen podemos ver el humor acuoso, digamos, y ver las células que están en el humor acuoso en procesos inflamatorios y hasta podemos contarlas y clasificarlas. Sirve con la ayuda de otros instrumentos como este lente de contacto corneal, un lente Firmira, podemos mirar todo el interior del globo ocular. Entonces en el examen de cámara oscura se hacen muchos exámenes. Este es una vista del ojo con la lámpara de hendidura o biomicroscopio. Aquí ven ustedes la pupila dilatada. Si lo apagan esto se puede ver un poco más ahí. Entonces la pupila dilatada, el cristalino está aquí, el color marrón porque hay una catarata. Cristalino oscuro, catarata. ¿No? Aquí vemos la córnea, la cámara anterior que está entre la córnea y la cápsula anterior del cristalino, el iris, el borde de la pupila. Vemos en el iris si hay neovascularizaciones, si hay depósitos de pigmentos, si hay tumores o qué. Y con este examen podemos
hacer muchos diagnósticos. Si ustedes aprenden a mirar con la lámpara de hendidura, que no es obligatorio para el médico clínico tener una lámpara de hendidura, por supuesto, pero tener una linterna sí es bueno, porque con eso podemos mirar mucho de esto. Esto es una vista también, una hendidura para ver la córnea, cámara anterior en el espacio intermedio, y ahí está la superficie del iris. Y vean ustedes que es bien estrecho el espacio entre la córnea y el iris en este caso. Eso ocurre en pacientes que tienen, sobre todo, tienen glaucoma de ángulos cerrados. Si esta luz la trasladan acá, van a ver que ya no hay espacio entre la córnea y el iris, entonces el ángulo está cerrado. Pero para ver el ángulo de la cámara anterior se usan otros instrumentos que ahora vamos a ver. El oftalmoscopio. La oftalmoscopía nos sirve para ver el fondo de ojo. Y un tema de la clase va a ser fondo de ojo. Eso sí que ustedes tienen que saber. Entonces, el oftalmoscopio, hay de dos clases de oftalmoscopio para ver el fondo de ojo. La oftalmoscopía directa, que es con imágenes reales, y la oftalmoscopía indirecta, que son imágenes invertidas. Ahora lo vemos. Este es el oftalmoscopio directo. Los que tengan un oftalmoscopio, lo primero que uno hace cuando estudia medicina es comprarse un oftalmoscopio, aunque sea por pinta. Pero ahora lo vamos a ocupar para aprender a mirar el fondo de ojo. Si tienen, lleven a su práctica, porque no hay algo para dar. Si hay uno ya, entonces para que aprendan a usarlo. Este es el oftalmoscopio de Helmholtz, es directo. Esto es una rueda que tiene lentes de diferente potencia y que hacen que uno pueda enfocar donde quiere, mirando desde acá el médico al ojo del paciente y puede mirar hasta el fondo de ojo. Para hacer el examen con el oftalmoscopio directo, como ven acá, se usa la mano derecha para agarrar el aparato con el ojo derecho del médico para mirar el ojo derecho del paciente. Derecho, derecha y derecha. Y para mirar el ojo izquierdo, lo mismo. Ojo izquierdo del médico, mano izquierda para agarrar la máquina y ve el ojo izquierdo del paciente. Porque si hacen al contrario, puede haber peligro. Con este aparato, vemos, con el oftalmoscopio directo, vemos un área de 30 grados en el fondo del ojo. Se puede ver el disco óptico, la mácula y los vasos que están emergiendo en la retina. Y se los ve directo, lo que está arriba del fondo de ojo, acá, lo de arriba es arriba y lo de abajo es abajo y lo de la derecha e izquierda igual. Pero con el indirecto, que es este es coaxial. El otro es de solamente una lámina. Ustedes miran y es como mirar un dibujo, porque están mirando con un solo ojo en la oftalmoscopía directa. Y para tener la visión de profundidad tridimensional necesitamos mirar con los dos ojos, que es con esta máquina, con este oftalmoscopio, que se ocupa una visión de ambos ojos y con luz coaxial que sale del aparato y pasa por la pupila hasta ver el fondo de ojo, como se ve aquí. Aquí está la cabeza del nervio óptico o disco óptico y aquí está la emergencia de los vasos de la retina. Entonces, la desventaja de este aparato es que se ven todas las imágenes invertidas, porque se usa de esta forma. Se pone el oftalmoscopio con la luz, tenés que tener un lente de 20 dioptrías en la mano y atraviesa la luz esas 20 dioptrías para que haga una muesca la luz y atraviese la pupila y pueda mirarse el fondo de ojo. Eso hace que las imágenes que ustedes ven cuando están mirando, la ven arriba de lo que están viendo, son abajo. Se ve invertido. Las de la derecha son a la izquierda. Todo es al revés. Lógicamente es cuestión de acostumbrarse y después uno mire y ya sabe dónde está. Pero la curva de aprendizaje es mayor y no hay para qué un médico general gaste en un aparato así. No tiene sentido. Porque para el oftalmólogo, este oftalmoscopio sirve hasta para hacer cirugías de desprendimiento de retina con el sistema convencional. Actualmente se hace de otra forma. Otra técnica, la tonometría. La tonometría
el tonómetro es el aparato que sirve para tomar la presión ocular. La presión ocular normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Hay una variedad de de tonómetros, pero el tonómetro Gold estándar, digamos, uno de los más antiguos y más perfecto hasta ahora es el oftalmoscopio el tonómetro de Goldman. Hay tonómetros de aire, ahí van a ver en la clínica, hay muchas cosas. El tonómetro de aire sirve para rastrear pacientes que tienen alterada la presión intraocular, pero este es perfecto, te da exacto. Hay tonómetros digitales de tocar el ojo y marca también el número de la presión, pero no es perfecto, este sí. Y el gonioscopio es otro procedimiento, la gonioscopía, para examinar a los pacientes oftalmológicos. Consiste en un lente de contacto que está acoplado en un cono y tiene un lente adentro, que es este lente de acá. Este es el lente de contacto acoplado al cono y tiene un lente que con la luz de la lámpara de hendidura al lente, por reflejo, ve el ángulo de la cámara anterior y se puede ver la salida, la zona de salida del humor acuoso. Hemos dicho que el humor acuoso sale por la malla trabecular del ángulo de la cámara anterior, ¿verdad? En anatomía hemos hablado de eso. Entonces vamos a ver ahí si el ángulo está abierto, si está cerrado, si tiene pigmentación, si tiene neovascularización o tiene alguna alteración que nos llame la atención. Con este instrumento, el gonioscopio, hacemos mucho diagnóstico en oftalmología, que probablemente ustedes no lo vayan a hacer porque todos los médicos no necesitan hacer el examen, pero por lo menos tienen que saber que existe y si sospechan algo, mandar a hacer una gonioscopía, ¿no? Entonces, para examinar el ángulo de la cámara. Entre los signos objetivos que se ven en los pacientes frecuentemente, uno de los más frecuentes es el ojo rojo. Hay congresos de oftalmología que parece una jugarrota que es hablar de ojo rojo. 1000 causas de ojo rojo. No todas las veces que vemos un ojo rojo eso es conjuntivitis, no. Hay muchas causas de ojo rojo. Cuando ustedes ven los párpados enrojecidos, ya es producido probablemente por una blefaritis. Ahora vamos a ver si hay una congestión conjuntival o una conjuntivitis. Si el cuerpo ciliar está hiperémico, en una uveitis, proceso inflamatorio del cuerpo ciliar, y congestiones asociadas en los procesos traumáticos, en una conjuntivitis, hiperemia conjuntival, blefaritis, el párpado está hiperémico con caspa, ¿no? La congestión periquerática, fíjense ustedes que alrededor de la córnea la circulación está más roja que el saldo, entonces hay una hiperemia periquerática. Es producida generalmente por patologías severas del globo ocular. En cambio, las hiperemias conjuntivales son producidas por patologías leves, conjuntivitis, ingreso de cuerpos extraños, etc. Y las hiperemias por trauma pueden producir, aquí como hay aquí una herida corneal, hiperemia de toda la conjuntiva y parte del párpado. Entre los signos objetivos, entonces, tenemos las secreciones. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos cuando un tipo está con secreción? ¿Qué tiene? Lagañas. Y en términos Canva, sapirá. Este ya no está sapirá. Entonces, la secreción conjuntival no siempre es lagaña. Hay secreciones que son serosas en la conjuntivitis alérgica, digamos, o son mucosas en la conjuntivitis viral. No hay lagaña, no hay secreción purulenta o mucopurulenta. Mucopurulenta y purulenta se presenta en las conjuntivitis bacterianas. Hay 3 clases de conjuntivitis que el médico general tiene que saber diferenciar, obligatorio. Las virales, las alérgicas y las bacterianas. 3. Entonces, también entre los signos tenemos las epíforas. Se llama epífora a la pérdida de cantidad de lágrimas por causa de obstrucción de la vía lagrimal. Y las quemosis
son otro signo objetivo. La esquemosis, esto es una secreción mucopurulenta de una conjuntivitis bacteriana. Epífora, chorreando las lágrimas porque está obstruida la vía excretora. Quemosis. La quemosis es el edema de la conjuntiva. Hay muchas madres que llegan a los hospitales, sobre todo niños con peladitos, creyendo que se le va a salir el ojo, porque a veces es peor que esto. ¿No? Este ya no es peladito, es peladito de viejo. Pero en los niños, sobre todo, las alergias son frecuentes. Es por falta de la madre, cuidado en la higiene de las almohadas, por cuerpos extraños, por polen, por muchas causas. Pero llegan así a la consulta y la mamá se desespera, y si el médico no ha venido a la clase de oftalmología no va a saber qué es eso. ¿Ves? Ustedes ya saben, esto es una quemosis. Le ponen una gota de corticoide y pasa. Pero si lo dejan así, hasta el día siguiente está peor y la madre enloquecida y no es nada. Es una alergia. El examen objetivo, entonces, el examen objetivo o el examen funcional, subjetivo ya, en este caso ya subjetivo, de la visión se realiza viendo las funciones, estudiando las funciones principales de la retina, que son 3. Percepción de luz, percepción de forma y percepción de color. Eso es importante que sepan. Esas son las 3 funciones de la retina. Agudeza visual es percepción de forma. Eso hacemos para medir los lentes, ¿no es cierto? En en una distancia de 6 metros, esto es lo básico, por supuesto. Ponemos una carta de Snellen, se llama la carta con las letras graduadas en diferentes tamaños, donde podemos ver el porcentaje de visión que tiene la persona en cada ojo. Si son pediatras con mayor en todos los consultorios debería haber si es posible, una carta de Snellen, porque ustedes pueden hacer diagnósticos si el paciente está viendo mal o bien, solo tapar un ojo y leer y ver hasta qué fila lee. Si lee 20%, ese tipo tiene que ser visto por un oftalmólogo, porque puede tener cataratas, lesiones de la retina y otras enfermedades. Entonces se hace eso en un ojo y después en el otro. Hacer leer la pantalla de letras de la carta de Snellen, y con eso se sabe la agudeza visual, porcentaje de visión de cada ojo. Esto para los niños. Para los niños, las cartillas, las tarjetas de Allen, las E en diferentes posiciones, se pide que avise si está para arriba, para acá o para acá. Para la gente iliterata o para los niños que no saben leer. Y para los que saben números, con los números o los círculos cortados. Preguntan a cuál lado está roto el círculo. Entonces, de esa manera se mira hasta qué porcentaje de visión tiene cada persona, igual en los niños. Incluso en los niños que tienen 6 meses de edad, se puede sacar la agudeza visual. Hay formas. Tambor rotativo con franjas de diferente color, y entonces el niño, al mirar que está circulando, el ojo hace este movimiento, ¿no? Que mientras está viendo la diferencia entre franjas y franjas, la distancia. A la medida en que se va haciendo más angosto o más pequeña la distancia entre una y otra, va desapareciendo hasta que se queda el ojo quieto, sin nistagmus. Esto se llama nistagmus, ese movimiento. Ya no hay nistagmus, entonces esa es la visión del niño de 6 meses. No necesitan si le ves esta letra o no, es un examen especial. Y la carta de visión de la escriba de Hegel, para ver la visión de los presbiopes, personas de mayores de 40 años que no ven de cerca. El campo visual es otro examen que en semiología, en oftalmología se ocupa mucho. Este es el campo visual computarizado, el campímetro computarizado. Se ocluye un ojo del paciente, se deja libre el otro, se da un punto de fijación, en el fondo del cono, esta cavidad que hay ahí, y nosotros, el examinador, mira el ojo del paciente acá para controlar si está o no está fijando en el lugar adecuado. Se aplica aquí uno de los puntos de acuerdo al programa que ¿qué es lo que queremos investigar? Si es un paciente con glaucoma, ¿qué es lo que queremos ver? Si queremos ver la mácula, si queremos ver con estímulos diferentes para diagnosticar exceso de uso de cloroquina o algo en pacientes que tienen artritis,
entonces uno define el programa, el paciente tiene un timbre en la mano y cada vez que ve una luz tiene que apretar. De ahí sale una imagen que es la campimetría computarizada, que es esta. Esto es el punto ciego, le decimos aquí. Esta zona de no visión es la cabeza del nervio óptico. Esta es la parte nasal de la campimetría y esta es la parte temporal. Y aquí tenemos los patrones de calificación del campo visual. Entonces, ese examen nos indica si tenemos pérdida de la visión de este lado, tenemos una hemianopsia nasal. Y si es de este lado, es una hemianopsia temporal, o superior o inferior, o cuadrantopsia, etcétera, que lo vamos a ver después. Pero eso es una campimetría computarizada, que es lo que más se ocupa ahora, las computarizadas. Las manuales son buenas, pero el problema es que no son reproducibles. ¿No? Si yo hago una campimetría y la hace otro médico, nunca salen exactamente iguales, pero esto sí. El test de visión de colores es otra de las funciones de la retina en la visión de colores. Ya saben, la visión fotópica, que es la visión de detalle, y la visión de colores está dado por la fóvea, el centro de la mácula, porque ahí solamente hay tonos. Entonces, el test de Ishihara, nosotros usamos, hay varios tests, pero el más común es el de Ishihara, donde son láminas de puntos que tienen números de puntos de otros colores, y son varias láminas, son como 20, y se hace leer ojo por ojo los números de cada lámina. Y hay gente que tiene discromatopsias cuando no diferencian los colores. Eucromatopsias son cuando el paciente es normal en su visión de color. Cuando es anormal se dice discromatopsia. Entonces, en cada cartón ahí atrás, si yo no puedo mirar este número 6, este es un número 6, pero si yo no lo puedo mirar, o el paciente no lo puede mirar, vamos a mirar atrás del cartón y vamos a saber cuáles son las células que están dañadas en la retina. Cuál es el nominativo de acuerdo a la relación de cada tipo de célula. Entonces, eso es para definir las discromatopsias. Y eso es importante porque en algunos trabajos es necesario hacer visión de colores perfecta. Por ejemplo, un piloto de un avión de guerra, ¿no? Si no sabe, le va a tirar a los amigos, ¿verdad? O una pintora que esté haciendo un cuadro. No, si ahí tiene discromatopsia, a lo mejor los árboles los va a pintar rojos y las cosas las va a poner de otro color porque no está viendo bien. Entonces sirve sobre todo para la calificación de pacientes a diferentes actividades. Y otro método complementario tenemos la electroretinografía, que es un estímulo luminoso que activa los receptores de la retina y da una curva de acuerdo a las zonas de la retina que están activadas. También hay otros exámenes para identificar la vía visual desde la retina hasta el occipital. La ecografía, la ultrasonografía es otro método en oftalmología que se ocupa sobre todo en pacientes que tienen obstruida la visión para el médico, como un paciente con una catarata madura y sospechamos con un desprendimiento de retina como este. Esta es la parte posterior, esto corresponde al nervio óptico, la parte anterior del globo ocular, y esta es una retina desprendida, ahí donde hace embudo en la papila, en el disco óptico. Entonces con el ecógrafo se puede ver cuerpos extraños, desprendimiento de retina, tumores intraoculares y muchas otras cosas que queramos nosotros investigar. Esto es un ecobiómetro, es una microecografía para medir el largo. Microecografía A nos sirve para medir el largo del globo ocular y la misma máquina calcula la potencia del lente intraocular que se va a poner en el ojo cuando se opera una catarata. La operación de la catarata se saca el cristalino y en su lugar se pone un lente intraocular. Pero hay que saber porque hay de todas las potencias de lentes intraoculares. Entonces, para saber cuál potencia es el lente que hay que poner,
se hace la ecobiometría, o de lo contrario, se hace este método que es un poquito inseguro, impreciso. Este es más preciso, el IOL Master, porque esto trabaja con interferometría óptica y con luz infrarroja. La luz de la toma de este instrumento, hace la capacidad visual exactamente en el centro de la fóvea. Si yo quiero dejarlo al paciente con una dioptría de miopía, lo dejo. Yo puedo medir con esto, pero con el anterior no. O si quiero dejarlo hipermétrico, lo que yo quiera. Generalmente uno trata de dejar la visión que uno quiere, adecuada para el paciente, para cada uno. Entonces usamos este instrumento para hacer la medida del lente, para calcular la medida del lente intraocular. Y esto es una cámara de retina, ¿no? El retinógrafo nos sirve para hacer retinografía. Las retinografías son, esto tiene luz coaxial. La retinografía es esto, es una fotografía del fondo de ojo. Aquí ven la disco óptico, mácula, arteria central de la retina, la rama superior, la rama inferior, la rama temporal superior y temporal superior e inferior, y las nasales también. Con esto podemos ver las características del fondo de ojo y podemos sacarle fotos en diferentes lugares de la retina. En caso de encontrar un tumor, le sacamos una foto para hacer seguimiento y después medirlo y ver si ha cambiado o no ha cambiado para ver el tratamiento correspondiente. Sirve para hacer también esta cámara que se usan filtros que vienen ya incluidos para hacer fotografía del tránsito vascular, para ver las patologías vasculares o pigmentarias que se producen en la retina o las diferentes enfermedades de la retina. Esto es una retinografía nomás. Esto es una angiofluoresceinografía, se llama. Con la misma máquina se inyecta fluoresceína en la vena de la flexura del codo y el contraste llega y forma estas características. Esta es la circulación coroidea, como algodones que hay acá. Llega de 8 a 12 segundos de la inyección, llega al ojo. Y después tenemos el siguiente paso de la fluoresceína, es llegar a la circulación arterial, la fase arterial. Primero la fase coroidea, la fase arterial, la fase arteriovenosa. Vean las venas acá, ya están envainadas con el contraste con la fluoresceína, ¿no? Y al final las venas también están totalmente llenas cuando pasó toda la fluoresceína. Con esto podemos diagnosticar aneurismas, retinopatía diabética, retinosis pigmentaria, una cantidad de patologías que se presentan en la retina. La retinofluoresceinografía. Esta es la topografía computarizada, topografía computarizada. Esto nos hace una topografía de la córnea, como sacar fotografías desde un avión o desde un satélite a la Tierra. El paciente se coloca en esta posición mirando aquí la parte posterior de este aparato, ¿no? Que hay un disco de Plácido. El disco de Plácido son círculos, desde el más chico van agrandando hasta que los mayores son al tamaño de toda la parte interna de este aparato, que es cóncava, y por un reflejo la computadora toma esas imágenes que se estudian entre 7.000 a 25.000 puntos de la córnea, ¿no? Como una fotografía, les decía, de la Tierra desde arriba, donde las partes rojas en realidad son colores convencionales, pero se usa lo mismo. La parte roja corresponde a las partes de la córnea más salidas, más prominentes, y las partes azules a las más defendidas. Eso lo van a ver en la práctica, si a algunos le van a hacer su examen. Esto se usa mucho, la topografía corneal. No solo se ve la cara superficial de la córnea, sino la interna. Y esto sirve para hacer diagnóstico de patologías de la córnea que no es posible valorarlas solo a la simple vista o con la lámpara de hendidura. Se usa mucho para la cirugía refractiva, para la cirugía con el láser, con el Excimer láser, para corregir la miopía y todas estas cosas, astigmatismo, para dejar de usar los lentes. Se usa para ver las características de la córnea, si dan o no dan para la cirugía. Incluso el espesor corneal, que se llama paquimetría, se mide con este aparato. Esto es una topografía corneal, donde vean ustedes este
esta corbata Michi que está acostada corresponde a un astigmatismo, este es normal, pero esto es un queratocono, como una gota de agua, de aceite. Entonces, si no fuera el topógrafo corneal, no podríamos ver esa diferencia. Estos pacientes, la topografía corneal también se ocupa en pacientes que tenemos que hacerle un trasplante de córnea por alguna patología para identificar, por queratocono también se hace. Entonces, para ubicar el sitio del queratocono, pero no siempre está en ese lugar, puede estar en el central, puede ser en esta zona derecha o en la zona izquierda, qué sé yo. Pues sirve para hacer ese diagnóstico de queratopatía pelúcida, queratoconos, para los trasplantes de córnea o para la cirugía refractiva. Y esto es una tomografía de coherencia óptica. Es un tomógrafo óptico para hacer cortes en las estructuras del globo ocular y hacer los diagnósticos que correspondan. Aquí vemos, esto es un corte sagital de la retina. Aquí está la fóvea, este es el punto de visión central. Y aquí están las diferentes capas de la retina que las podemos ver con más nitidez en las máquinas actuales. Vean ustedes, esta es la silueta normal de la fóvea, la mácula. Aquí está la coroide, el epitelio pigmentado de la retina. Y aquí vemos un despegamiento de la fóvea. En muchos pacientes que están sometidos a estrés, hay una edema corneal que es atribuible al exceso de estrés, maculopatía central serosa idiopática. No tiene causa, solo el estrés. Y el tratamiento hay que hacerlo lo antes posible, porque si no produce destrucción de los tejidos de la fóvea y alteración definitiva de la visión. Y este otro instrumento que nos sirve para hacer los recuentos endoteliales se llama microscopio especular, ¿no? O recontador endotelial, que con solo hacer una toma se puede ver las células de la cara interna de la córnea, del endotelio corneal, que es obligatorio hacer antes de cada cirugía oftalmológica. La población celular normal que debe haber en el endotelio de la córnea es de 2.000 a 3.000 células por milímetro cuadrado en el recuento endotelial. Cuando el conteo de células en la cara interna, en el endotelio corneal, es menos de 1.000 células por milímetro cuadrado, es posible que va por el manipuleo quirúrgico y el movimiento líquido que se hace en la cirugía, puede haber una descompensación de la córnea. Por eso es importante hacer este examen en el preoperatorio. La tomografía computarizada, que ya saben ustedes, para las fracturas de órbita o de los huesos o la presencia de tumores, ¿no? Aquí tenemos los senos paranasales alterados. Aquí tenemos un tumor nasal superior que puede corresponder a un rhabdomiosarcoma por su ubicación, ¿no? Y la resonancia magnética se usa con contraste o sin contraste, y la tomografía de acuerdo a cada caso, sobre todo para patologías de la órbita. Esos jóvenes, sobre cómo se examina al paciente, no es palpación, percusión y auscultación. Aquí hay una montonera a nosotros nos apagan la luz y no hacemos diagnóstico, sobre todo con corriente eléctrica. Entonces es bueno que sepan cada cosa que hay tiene su utilidad, y en su práctica ustedes pregunten, porque eso todos los días no van a ir a pasar a mirar las cosas, ¿no es cierto? Entonces tienen que darle una leída al texto y en su práctica miren. Creo que la práctica les toca a los del grupo A esta próxima semana, ¿no? Sí, a partir del 38. A partir de sí, el grupo A va a hacer práctica una semana y la siguiente hacen ustedes, alternando. Son muchos, pues no se pueden meter si no van a ver nada, ¿no? Eso, lleven su oftalmoscopio para la práctica, para que puedan aprender a usarlo. Es importante que aprendan a usarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces nosotros tenemos la práctica no esta semana, sino la de arriba. Sí. Okay. Ustedes son del grupo C. C. Entonces, la próxima semana se nos da y ustedes la siguiente. De 2.000 a 3.000 por
¿No hay más preguntas? Desde ahora, ahorita. No, mañana. Vaya, ya están los cuadernos ahí. Ya están los cuadernos ahí para anotarse. Sí, estamos. Desde la 8, desde la 9. Muy bien, jóvenes. Pasen buen miércoles. No se olviden, pasó mañana. Gracias.